Vamos ya nada más para recapitular donde nos quedamos antes de este pequeño receso. Ya les mencionaba que sí es muy importante el que ustedes se fijen en lo que la misma ley va marcando como requisitos mínimos para evitar una prevención o un requerimiento de parte de la autoridad jurisdiccional y para que no se retrase su expediente, ¿no? Em, Aquí pues o sea, fue como algo muy genérico, algo muy rápido, acorde al artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eh, sí les recomiendo el que de verdad cuando vayan a elaborar cualquier tipo de demanda vean estos requisitos. ¿Para qué? Para que al final del día puedan em, seguir con la máquina jurisdiccional pues a todo lo que da, ¿sale? Vamos a continuar. em, Y vamos a ir a la a la tercera parte de esta unidad 2, que es el tema del emplazamiento. El emplazamiento es uno de los actos de mayor importancia que tenemos en el proceso. ¿Por qué? Porque a partir de este acto jurisdiccional, el demandado se va a enterar propiamente de lo que es la demanda y tiene ciertas reglas. En caso de que no podamos cumplir con las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con respecto al emplazamiento, lo que va a generar es una posible nulidad de actuaciones, nos va a meter en un entredicho y pues todo lo que hayamos ganado en en cuanto al proceso, pues nos lo pueden ir como tirando, ¿no? Entonces, sí es súper importante el que em, nosotros verifiquemos que el emplazamiento se realice de a todas con los cumplimientos que la misma ley establece. ¿Cómo se define? Es el acto procesal por medio del cual el juez que conoce de la causa, una vez admitida la demanda, realiza la primera notificación al demandado, haciéndolo conocedor de las pretensiones del actor, a efecto que dentro del plazo perentorio pueda hacer uso de su derecho de comparecer en el juicio para allanarse de sus pretensiones u oponer las defensas y excepciones que tuviere a fin de ocuparse de su garantía de audiencia. Es decir, con este acto procesal, el tribunal da a conocer al demandado la demanda propiamente. Entonces, con este que tenemos, o sea, al final del día, que el demandado pueda rendir la contestación de la demanda. En ocasiones es medio complicado por algunas circunstancias que pues los mismos abogados luego recomiendan a sus clientes en el sentido de no recibir de no recibir las demandas, de no, de no darle atento aviso, de no compartir los documentos, y que esto que genera, pues genera bastantes conflictos, ¿no? Y que al final del día no se dimensiona el que no se dé una contestación adecuada a la demanda, o en ocasiones también lo que luego pasa es que la misma gente cuando recibe una demanda, pues dice, yo no sé, y mejor, casi como el dicho de Thalía, si no me acuerdo no pasó, y sí es bastante delicado el no dar una contestación. ¿Qué es lo que yo recomiendo inmediatamente? Que cuando uno de sus clientes llegue con una demanda, pues inmediatamente soliciten que se las entreguen y una vez que se las entreguen, soliciten también y revisen como todos los documentos que vaya a tener en posesión relativos a la demanda para elaborar la contestación propiamente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento? Pues ya lo decíamos, ¿no? Con este se da a conocer el juicio para el demandado. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Pues bueno, previene el juicio en favor de la autoridad jurisdiccional que lo hace. Ya se designó propiamente a la autoridad. ¿Dónde va a venir la orden del emplazamiento en el acuerdo admisorio del escrito de demanda? Una vez que nuestro escrito de demanda haya cumplido con todas las causales
que establece para poder formularla, el juzgado, a través de un secretario, en este caso puede ser el secretario instructor, va a emitir un acuerdo. Este acuerdo va a tener que estar firmado también por el juez, en el cual se diga que se tiene por admitida la demanda, va a decir la causa, va a decir también a lo mejor y se tienen por recibidas las pruebas y se tienen por recibidas las pruebas, formulando tal situación. Si hay una medida precautoria, las medidas precautorias que son todas aquellas medidas que solicita el actor para garantizar una determinada circunstancia jurídica. Y con esto que se busca, pues justo lo que busca es el poder asegurar que la misma esfera jurídica em, no se vea perjudicada. Entonces, pues bueno, es como súper importante esto. También, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues bueno, van a sujetar al emplazado a seguir el juicio ante la autoridad que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación a la parte demandada, porque este cambie de domicilio por otro motivo legal. Una vez que tú ya fuiste notificado y te cambias de domicilio, tienes que seguir el juicio. ¿Por qué? Porque al final del día, pues en donde se te notificó es el domicilio que el actor señaló y del cual tenías tú en un momento determinado el principal asiento de tus actividades. Entonces, sí, sí o sí se tiene que dar cumplimiento a esta parte de la contestación. Aún así te cambies de domicilio, pues va a ser un tema que vas a tener como ahí arrastrando, ¿no? También que va a obligar a precisamente que la demandada tenga que emitir la contestación en el plazo previsto y en caso de que lo haga, también tiene que presentar las excepciones y las defensas que considere necesarias. O si ve alguna cuestión que sea irregular por la forma en la que se está llevando el juicio, también lo tienen que hacer de manifestar. Por ejemplo, supongamos que la parte actora dice que se celebró el contrato en la Ciudad de México. Que celebró en la Ciudad de México y que las partes contratantes afirmaron que iba a ser competencia el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde fue el lugar que se celebró y donde ellos mismos quedaron de acuerdo. Y el actor presenta la demanda en otro estado. Entonces, al final del día es no. En el cumplimiento del contrato nosotros establecimos ciertas condiciones, ciertas cláusulas, nos determinamos a pegar a una determinada jurisdicción y pues el juzgado de el tribunal de Catepec, no, perdón, de Morelos no es competente. ¿Por qué? Porque se celebró en tal lugar y se determinó que iba a ser en tal cosa. Entonces, al final del día estas circunstancias también van pegando como parte del proceso, ¿no? O por ejemplo con la cuantía. Ah, ¿sabes qué? Me está diciendo que esta cuantía o esta circunstancia es materia local, pero la realidad es que no, es una cuestión de materia federal. El cumplimiento de este contrato, yo no puedo demandar, el actor me demandó vía local ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero la realidad es que por la competencia, la cuantía, todo corresponde a la materia federal. Entonces, no puede el tribunal local em, conocer de este asunto por esta circunstancia. Entonces, todas esas circunstancias, todas estas situaciones, el demandado las tiene que hacer valer. Eh, También genera un interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Es decir, em, cuando hay un incumplimiento y todo, pues también hay algunos juicios que pues imponen una pena pecuniaria, es decir, que tiene un costo. Entonces, si es necesario el que la demandada pues tenga previsto como todo esto al momento de recibir el emplazamiento. ¿Cómo se tiene que realizar el emplazamiento? Pues bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles ordena que en esta
se ha de hacer constar que se ha iniciado un juicio a la persona a la cual va dirigida, ¿no? Entonces, em, el emplazamiento tiene que ir dirigido a esta persona, tiene que ser uno como abogado de la parte actora, tiene que fijarse que el emplazamiento tenga el nombre correcto del demandado, la razón social, perdón, la razón social también esté escrita de manera correcta y que el domicilio señalado también lo sea. ¿Por qué? Porque en caso de que no sea la persona, que no sea la empresa, que no sea el domicilio, puede generar, ya lo decía yo al inicio, una nulidad de actuaciones. Y esto tarde o temprano nos va a terminar perjudicando porque no vamos a poder dar avance con el trámite del juicio, ¿no? Entonces sí es muy importante que cuando vayan a generar sus citas ante el órgano jurisdiccional competente, este, pues tiene sí o sí que verificar que los datos sean los correctos, que las personas sean las correctas. ¿Para qué? Para que al final del día el emplazamiento no tenga ningún defecto, pueda realizarse, llevarse a cabo y que una vez que se lleve a cabo, pues se tenga al demandado pues ya por emplazado, ¿no? Entonces, fíjense siempre que el nombre de las personas a las cuales vayan dirigido y que el nombre del demandado como se plasmó en el escrito inicial de la demanda sea el correcto, que el domicilio esté escrito correctamente. Si es una empresa, si es una empresa que también esté la denominación o la razón social escrita de manera adecuada, porque pues eso ya les decía, ¿no? Puede generar situaciones, circunstancias bastante complejas posteriormente y que es algo que queremos evitar. El lugar donde tiene que realizarse, pues ya lo decíamos, tiene que ser en el domicilio que se señaló en la demanda para que por parte del actor, para que em, pueda surtir efectos. ¿Qué pasa si no es en el domicilio señalado? Pues puede generar una nulidad. Si supongamos que llegamos a ese domicilio, pero no pero ya no hay nadie ahí o ya no viven o nos informan, tenemos que buscar otras formas de notificarlo. Eh, típicamente y en alguno de los asuntos que yo he tenido, me he encontrado de pronto con que llego y ya no, milagrosamente el deudor o milagrosamente el demandado pues desaparece y ya no sé en dónde está. Entonces, ¿qué tengo que solicitar o qué tendrían que solicitar? Em, que las diversas autoridades administrativas pues rindan un informe con el domicilio en el cual em, se puede encontrar el actor, perdón, el demandado, puede ser, o sea, en caso de particulares puede ser también en el lugar de trabajo del señor. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, la mayoría de nosotros pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestra casa. Entonces, si únicamente señalamos como domicilio nuestra casa y nunca estamos, pues nunca van a poder llevar a cabo la notificación. Pero si señalamos el trabajo, pues la oficina tiene la obligación o la planta donde trabajen nuestros clientes, pues tienen la obligación sí o sí de entregarnos esa notificación. Eh, sí es muy importante el que tengan conciencia de esto, el que sí se fijen. em, ¿Por qué? Porque al final del día eh, es un punto fundamental dentro del proceso, es un acto principal, fundamental, donde un pequeño error puede tumbarnos una sentencia definitiva favorable y que para reponer el procedimiento, pues de pronto podemos encontrarnos con que puede resultar contraproducente vía recurso de apelación o vía amparo directo en algunos casos, o amparo indirecto, ya sea dependiendo como de la circunstancia, y sí estaríamos como muy afectados como para poder continuar con el proceso. Entonces, yo siempre recomiendo, revisen bien, observen bien, observen bien
cómo se realiza este emplazamiento, qué más tiene que tener o cuál es la forma en la que se toma constancia de que el emplazamiento está haciendo de manera adecuada a través de un documento que se llama razón. Esta razón es una cédula, es la cédula que va a emitir el notificador, en este caso el actuario, y qué debe de venir. Bueno, en este se hace constar la fecha y la hora en la que se está entregando el documento, la clase del procedimiento, si es una controversia del orden familiar, va a tener que decir controversia del orden familiar, si es, em, entonces, sí, sí es muy importante y sí es necesario el que ustedes puedan, el, sí, o sea, que el que ustedes puedan realizar, bueno, revisar esta cédula de notificación. ¿Por qué? Porque al final del día em, pueden tumbarnos en nuestro proceso, ¿no? También, ¿qué es lo que también qué es lo que podemos encontrarnos? Que la cédula de notificación esté mal, ¿no? Que cuando, por ejemplo, el mismo actuario vaya redactando las circunstancias por las cuales no pudo realizar la notificación, mencione, ah, ¿sabes qué? Fue por A, B, C, no lo encontré, o ¿sabes qué? Llegué y no estaba el domicilio, o llegué y me fue imposible por X o Y razón, pero pues todo eso lo tiene que detallar de manera circunstanciada y normalmente lo que hacen los actuarios es tomar fotografía del lugar al cual fueron, ¿no? Cuando sea atendida la diligencia, o en este caso este acto del emplazamiento, tiene que señalar quién fue el que lo recibió. Normalmente lo que vamos a encontrarnos es el nombre, la edad, con qué se está identificando, ¿no? Si la persona se identifica, pues se coloca el número de la identificación, de cuándo, dónde vive, tal, tal, tal. Si no se identifica, nada más utiliza el actuario la media afiliación de esta persona para que pueda asentarlo y le dice que le entrega la circunstancia del emplazamiento. Si no se encuentra la persona, ¿qué es lo que nos va a marcar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que nos va a establecer o lo que nos va a mencionar es justo el tema de dejar un citatorio. Este citatorio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al final del día, el actuario, cuando llegue, y si no encuentra a la persona, ya una vez que tenga verificado el domicilio, y si no encuentra a la persona con la cual tiene que atender la diligencia, em, lo que va a propiciar es que deje el citatorio, señale a qué hora va a presentarse al día siguiente. ¿Para qué? Para que pueda atender el citatorio correspondiente al siguiente día y lo estén esperando. Si no lo, si no lo esperan,
si no lo esperan en el ejercicio del citatorio, lo que va a pasar y lo que va a generar es que el actuario al día siguiente que se presente y al ver que no hay nadie que espere o con quien pueda recibir em, o quien pueda recibir el emplazamiento, va a fijar los documentos y va a tomar una fotografía del lugar en donde los dejó. Em, Esta situación se llama emplazamiento adhesivo. Ha sido muy controversial en muchos expedientes, en muchos asuntos. ¿Por qué? Porque de pronto cuando alguien dejaba estos emplazamientos adhesivos, no se garantiza que la parte demandada esté teniendo realmente un conocimiento del escrito de demanda o que se le esté notificando de manera adecuada. Entonces, sí ha generado mucho conflicto. Creo que unos pioneros en dejar el, el dejar este tipo de notificaciones fueron justo las autoridades administrativas como el SAT, como el IMSS, como el Infonavit, ante los créditos fiscales. Esto ha traído muchísimas consecuencias, muchísimos conflictos, porque justo en los amparos que se han presentado tumban precisamente este tipo de irregularidades. Entonces, vamos a ver una tesis, déjenla, abro aquí, emplazamiento. Eh, Miren, por ejemplo, aquí vamos a encontrar uno, lo voy a proyectar. Miren, aquí está esta tesis, es una tesis aislada y nos habla de los emplazamientos en los juicios civiles que debe de derivar de datos verosímiles que reflejen la realidad de los hechos asentados en el acta correspondiente. Aquí nos dice los hechos. Bueno, actualmente ya tenemos así las tesis, las tesis aisladas y las jurisprudenciales. Antes únicamente se mencionaba como el criterio jurídico, ahora ya nos lo van desglosando los hechos, el criterio y la justificación de por qué el tribunal colegiado, la sala de la corte o el pleno de la corte resolvieron de esa manera. Los hechos nos dicen, la persona juzgadora de distrito al interpretar los artículos 1176, no, 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México por corresponder a la entidad donde se practicó el emplazamiento a la quejosa, determinó anular la diligencia porque al describir la media afiliación de quien atendió el llamado, la actuaria judicial asentó que se trataba de una persona aproximadamente de 35 años de edad. No obstante, con la demanda de amparo se allegó un acta de nacimiento donde quedó en evidencia que para la fecha del emplazamiento, la edad de quien atendió la diligencia era de 66 años. Este tribunal colegiado determina que el emplazamiento de los juicios civiles debe derivar de datos verosímiles que refleje la realidad de los hechos asentando en el acta correspondiente. Luego nos dice, la justificación. El emplazamiento a juicio implica cumplir estricta y expresamente con ciertas formalidades, con la finalidad de garantizar que la persona demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así, a partir de la presentación de su acta de nacimiento, es inverosímil que se trate de la misma persona, porque la diligencia debe considerarse nula. Si se fijan, aquí ya está, se está estableciendo como algo bien, bien claro y por eso les digo que tienen que poner muchísima atención tanto al acuerdo donde se está ordenando el emplazamiento como a las actas o al acta circunstanciada que va a dejar el actuario, perdón, la razón actuarial. ¿Por qué?
Porque al final del día, si no se cumplen con los requisitos de la ley, lo que vamos a encontrar es una serie de nulidades. Y aquí lo que precisamente la ley, el código, está ordenando que en la razón actuarial que señale o que deje el actuario o que realice el actuario cuando está realizando el emplazamiento, pues sean los hechos tal cual como pasaron. Y en el caso de este asunto, si se fijan, de la tesis jurisprudencial, el actuario asentó una razón, seguramente venía el nombre de la persona, y acentúa una edad determinada. Pero en el acta circunstanciada eh, señala una edad que no corresponde a la realidad física y corporal de esta persona. Entonces, ¿qué propicia o qué genera? Pues que el emplazamiento sea considerado nulo, que esté viciado en el sentido de que no se asentó lo correspondiente a lo que la ley misma le solicita a la... Sí, le solicite propiamente a los actuarios, ¿no? Entonces, obviamente, con esto no se garantiza que el demandado tenga em, certeza jurídica de lo que se recibió o de quién lo recibió, ¿no? Porque en ocasiones sí también pasa. Hay algunos abogados que son mañosos, que van al domicilio y no lo encuentran y se hacen pasar por alguien para recibir las notificaciones. Y al final del día eso pone en estado de indefensión a la parte demandada. Eh, cuando ustedes vayan teniendo experiencia en litigio, teniendo experiencia en los mismos asuntos, se van a ir percatando de que propiamente hay muchas circunstancias que no tendrían que pasar, que no tendrían que ser, y que desafortunadamente nos encontramos y presenciamos estas irregularidades. Perdón, que presenciamos estas irregularidades y que al final del día esto va a terminar por perjudicar a a las partes de una forma u otra, ¿no? Al actor en qué lo perjudica, Em, que a lo mejor y en un primer momento pues se vio sustituida esta necesidad o se vio resuelta esta necesidad de emplazar a la parte demandada porque ha sido complicada, pero pues cuando llegue la ejecución de una sentencia, de hecho tengo yo un asunto ahorita así que ya llegó la ejecución de la sentencia y la parte demandada presentó un amparo indirecto en contra de esa ejecución porque argumenta que jamás se fue emplazado en tiempo y forma. Entonces, desafortunadamente podemos encontrarnos con estas situaciones, ¿no? A lo mejor, bueno, como para ahorrarme el tiempo, como para hacer como la trampa, pues les notifico de manera irregular y pues gano el asunto, ¿no? Pero sabes que cuando llegue la ejecución, si el abogado o la parte demandada se ponen como listos, ¿qué va a propiciar? Que pues vía amparo indirecto se pelee el emplazamiento, haya una reposición del proceso y todo lo que pues se ganó en un primer momento pues se tenga que resolver, ¿no? Se tenga que recomponer el procedimiento, se tenga que reponer ese procedimiento y empezarlo otra vez de cero. ¿Y de qué sirvió? ¿No? ¿De qué sirvió a lo mejor y darle su lana al actuario y que asentara de manera incorrecta la razón, ¿no? Creo que ante los juicios y ante los asuntos que tengamos tenemos que actuar de manera ética. En ocasiones, pues sí tendremos que ir con el actuario, tendremos que ir a notificar, tendremos que hacer ciertas cosas que pues nos tocan como litigantes, ¿no? Pero que al final del día forma parte de lo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? No podemos dar por hecho eh, las circunstancias con las que nos vayamos encontrando, porque pues al final del día son nuestros servicios jurídicos los que están ahí presentes. Vamos a pasar ya a la última parte de la sección de esta semana. eh, y una vez que ha surtido efectos el emplazamiento,
eh, pues ahora corresponde a la parte demandada el dar contestación a la demanda que se ha interpuesto en su contra. Le tiene que dar contestación, es justo un ejercicio de su derecho de audiencia, de estos artículos 14, 16, 17 constitucionales que mencionamos la semana pasada y que pues se tiene que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir con ellos. Si no cumplimos o si no se cumple con esto, pues lo que va a propiciar es una circunstancia irregular y ya les mencionaba, ¿no? ¿De qué sirve que ya hemos ganado en cuanto al tiempo, en cuanto a esto, si al final del día nos lo van a tumbar en un amparo indirecto, en un amparo directo, eh, y ahí sí va a estar más canijo? ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que hacer o revisar cuando vayamos a dar una contestación? Lo primero y también lo que siempre recomiendo es fijarnos en los términos procesales. Cuando hablamos de términos procesales, estamos hablando del tiempo en el que tenemos que dar la contestación. El Código Nacional de Procedimientos este, Civiles nos debe de decir, más bien nos dice cuáles son los tiempos en los que la autoridad va a realizar el acuerdo de admisión y cuánto es el tiempo para cuál es el tiempo para presentar las mismas. Por ejemplo, en cuanto a los términos, lo vamos a encontrar del 227 al 234. Entonces, a ver, eh, tenemos que fijarnos muy bien en esto. Por ejemplo, nos dice, los términos empezarán a correr, dice número uno, al día siguiente en que se hubiera hecho el emplazamiento o notificación personal. La notificación realizada por medio de comunicación judicial, no, fuera de los casos señalados en la fracción anterior, el día siguiente, aquel en que surtió efectos la notificación realizada por un medio de comunicación personal oficial. Aquí puede ser el boletín o puede ser también el buzón electrónico. ¿Cómo vamos a contar los términos? Voy a abrir aquí mi calendario y vamos a compartirlo. Miren, vamos a mm, ver por mes. ¿Sale? Como sabemos, los juzgados, o deberían de saberlo, los juzgados y los tribunales trabajan conforme los días hábiles, son de lunes a viernes. Por casos excepcionales puede haber una solicitud o una tramitación de un acto que va a realizarse en días y horas inhábiles. Por ejemplo, sábado y domingo son días y horas inhábiles. Em, en casi todas las materias hay una materia que no tiene días y horas inhábiles, que normalmente es la materia penal. Entonces, va a manejarse así de lunes a viernes. Supongamos que presentamos nosotros cualquier escrito, ¿no? Normalmente, o antes, eran 3 días lo que tenía el juzgado para poder acordar nuestra promoción. ¿Cómo teníamos que contar para saber si ya se había acordado? Supongamos que presentamos nuestro escrito el lunes 2 de diciembre. Del día 2 de diciembre tenemos que esperar más o menos 2 o 3 días, entonces supongamos que lo presentamos el 2, se pasó al acuerdo el día 3 y ya están justo, aquí ya está el acuerdo,
y sale publicado el día 4 de diciembre. El día 4 de diciembre sale publicado. Según lo que leímos ahorita, va a surtir efectos al día siguiente en el que surte efectos la publicación. Entonces, ¿cuándo se publicó? ¿Cuándo nos enteramos? El 4. ¿Cuándo surte efectos? Al día siguiente de su publicación. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo? El 5 surte efectos. Y normalmente lo que va a pasar es que al día siguiente de que surte efectos va a empezar a correr el término. Supongamos que nos dieron una vista de 3 días. Entonces salió publicado el 4, surte efectos el 5 y corre y empieza a correr al día siguiente de que surte efectos. Entonces tenemos que empezarlo a contar desde el 6. Entonces 6, 9 y 10. Este es el día que tendríamos que cumplir o que tendríamos que tener para cumplir con el término. O sea, tendríamos todavía 1, 2, 3, 4. Son 5 días que tenemos para cumplir en este caso, ¿no? Caso contrario, supongamos que cayó el surte efectos el 6. Entonces empezamos a contar desde el lunes. 1, 2, 3. El día 11 es el día que tenemos que em, presentar nuestro escrito resolviendo la circunstancia. Normalmente, para el emplazamiento, nos dice el código. Por ejemplo, acá, demanda oscura, dice, admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado corriéndole traslado con copias de la misma de los documentos a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Es decir, tenemos 15 días a partir de que me notifiquen para poder presentar la contestación de la demanda. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Volvemos a irnos a nuestro capítulo en el Código Nacional sobre los términos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para el término del emplazamiento, nos dice el código que va a surtir efectos al día siguiente en que se hubiera hecho. Supongamos ahora, me notifican el 2, surte efectos el 3 y empieza a correr este día. ¿Por qué? Porque aquí empezó a darse aquí empezó a correr el término. Entonces es 3 y son 15 días según lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El tribunal aquí en la Ciudad de México, el último día de labores fue el día 13. Entonces, el 13 estamos en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el día 9 para rendir contestación. La realidad es que vamos a tener más tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están de vacaciones, regresan el 7 de enero. Entonces aquí es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El día 14 de enero tendríamos que rendir contestación a esta demanda. Tendríamos que dar contestación a la demanda. Entonces, se fijan, tenemos aproximadamente, obviamente aquí encontramos que tenemos las vacaciones y que son los días inhábiles del tribunal aquí en la Ciudad de México. Entonces, el término se nos iría hasta el 14 de enero, perdón. Tendríamos casi un mes. ¿Qué es lo que pasa cuando nos toca con días inhábiles? Supongamos que nos notifican aquí el 10, no, el 8 y empieza a correr el 11. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. El 18 no lo tomamos en cuenta porque es día inhábil oficial. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15. El día 2 de diciembre tendríamos que rendir la contestación. Entonces, esto inmediatamente también váyanselo grabando, vayan viendo lo de los términos procesales. Es muy, muy importante el que ustedes también lo vayan manejando. Y y de verdad, pongan mucha, mucha atención a esto. Vamos aquí a cerrar aquí. ¿Qué más es lo que tenemos? Al igual que con el tema de la demanda, el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla sobre, nos habla sobre nos habla justo sobre los requisitos que debe de tener, em, sobre lo que debe de tener la contestación. ¿Con qué nos tenemos que encontrar? Lo primero es, otra vez, la autoridad responsable del emplazamiento. Aquí es igual, o sea, ¿qué autoridad responsable? Ciertamente el emplazamiento se realizó por medio de un actuario, pero el actuario está adscrito a un juzgado. Al igual que la demanda, tenemos que establecer lo mismo, ¿no? La autoridad responsable, el juzgado que nos hizo llegar el acuerdo admisorio y también el acuerdo admisorio y también el acuerdo y la misma demanda con sus documentos. Después, ¿qué va a venir? El nombre o razón sanción de la demandada. Es exactamente lo mismo que pusimos en la demanda por el nombre. Acá, ¿qué va a venir? Pues el nombre del demandado, la calidad del demandado. Si es, por ejemplo, para una persona moral, tiene que ser alguien que tenga poder, la facultad o el poder otorgado para pleitos y cobranzas. ¿Y con qué lo tiene que acreditar? Con su testimonio notarial que normalmente cuando lo ponemos así, ¿cómo va a venir? Va a venir este fulanito de tal como apoderado legal de la sociedad, de la demandada fulanita de tal, mismo que se acredita en términos del testimonio notarial, número fulanito de tal, pasado ante la fe pública del notario, número tal de tal, mismo que se exhibe en original y copia simple, en original o en copia certificada, porque en ocasiones los testimonios notariales vienen en copia certificada, y copia simple para que previo cotejo el primero sea devuelto y el segundo obre los autos. ¿Por qué? Porque al final del día, con el poder o el testimonio notarial es con lo que tú vas a acreditar la, con lo que tú vas a acreditar al final del día tu personalidad. Y si no tienes un testimonio notarial o no te llevas el poder notarial, no vas a poder comparecer y se va a tener por no presentado el escrito. ¿Por qué? Porque tú no tienes o no estás acreditando que tienes las facultades para dar contestación a la demanda. Después, ¿qué va a venir? El domicilio para ir a recibir notificaciones. Exactamente el mismo requisito que vimos en la demanda. Nombre de la persona designada como la persona representante autorizada, es decir, el licenciado en Derecho que va a... Pues sí, el licenciado en Derecho que está representando o asesorando, en este caso, al demandado, ¿no? ¿Qué más va a venir? Se deberá contestar de manera categórica cada uno de los hechos en los que el actor fundó su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad lo que desconozca. En caso de no contestarlos o de realizar evasivas, se tomarán por ciertos los hechos. Normalmente, ¿y cómo debe de venir? Con respecto al hecho número uno, se señala que es cierto y tal. Por el hecho número dos, se señala que bajo protesta de decir verdad se señala que es falso y que la verdad de los hechos es y ya el mismo demandado va haciendo la narración correspondiente de los hechos. Ahora viene, oye, con respecto al hecho número 3, es parcialmente cierto y parcialmente falso. La verdad de los hechos bajo protesta de decir verdad es
Y de la misma manera, ¿no? Supongamos en el caso de la pensión alimenticia, que la demandada haya dicho este, que sufrió violencia familiar. Sin embargo, era al contrario, ¿no? Entonces el demandado que va a decir, ah, la verdad de los hechos es que yo recibía violencia familiar de parte de la parte actora, mismo que se acredita con mensajes vía WhatsApp a este número telefónico y del cual se desprenden estas capturas de pantalla. ¿No? O que se anexa denuncia levantada ante el Ministerio Público adscrito a tal agencia de investigación en tal y tal, por el cual se denuncia violencia el delito de violencia familiar, en el cual la parte demandada es la víctima y la parte actora es el victimario, ¿no? O sea, todo eso se tiene que ir contestando. También se tienen que ofrecer las pruebas, de la misma manera que les había mencionado con respecto a las pruebas por parte del actor, el demandado también tiene que hacer realizar esta relación y tiene que ofrecerlas de la misma manera, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que la parte actora dice que nunca le deposité pues la parte actora dice que nunca deposité lo correspondiente a la pensión alimenticia. Sin embargo, pues yo tengo todos los recibos de pago, de que no sé, llevé a los niños al doctor, que los llevé al cine, que pagué la escuela, que pagué esto y aquí lo tengo. Eso al final del día también va a tener una repercusión con el capítulo de pruebas y de los hechos que ya fueron contestados y también se tiene que señalar las excepciones y defensas. Y esas se tienen que hacer valer en la contestación. No pueden hacerse valer en otro momento procesal, porque el momento procesal en el cual se tiene que realizar la formulación de estas excepciones y defensas es en la contestación. Entonces, al final del día, esto es algo que no puede tampoco pasárseles. Por ejemplo, ¿qué excepción podríamos presentar ante el incumplimiento de un contrato de compra-venta en la cual el comprador argumenta que nunca se le entregó más bien el vendedor argumenta que nunca se le entregó el pago? Ah, pues ahí está la excepción de pago, ¿no? Yo te pagué. Lo cierto es que yo te pagué. Y tan es que yo te pagué que aquí está el recibo que tú firmaste y aquí está la transferencia bancaria. Y el informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del banco que emitió el recibo o la transferencia eh, correspondiente a esto. Y con eso se va destruyendo la acción. Y finalmente, ¿qué tiene que venir? Las firmas del demandado de la persona que la represente. La misma situación que mencionábamos con respecto a lo mismo que mencionábamos con respecto al consentimiento de parte del actor, ¿no? Entonces, sí es fundamental que atiendan esto. ¿Cuál podríamos decir que son los puntos centrales de una contestación? Pues son las excepciones y las defensas. ¿Qué son qué son las excepciones y las defensas? Son los mecanismos a través de los cuales el demandado opone a las pretensiones del actor, afectando la validez de la relación procesal, atendiendo al fondo del asunto, ya sea al argumentar el derecho que le asiste o al contradecir las afirmaciones vertidas por el actor y manifestando la inaplicabilidad de las disposiciones jurídicas invocadas de su contraparte para que el juez en su oportunidad emita una sentencia que contenga un pronunciamiento favorable a sus intereses. Em, ¿Cómo lo podríamos entender? Pues yo ya se los mencionaba, ¿no? Ah, ante un pago, ante la reclamación o el incumplimiento de el pago que tenía que haber realizado el comprador para con el vendedor producto de un contrato de compraventa, ¿cuál es la excepción que se tiene que hacer? La excepción de pago. Yo te pagué. Y obviamente, ¿qué pasa con esto? Pues el, controvierte la acción del vendedor, ¿no? Que en este caso está reclamando el pago de
pues de la cosa que se ha transferido a de la propiedad, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Pues se controvierte y lo que busca una excepción es destruir la acción. Aquí tenemos también una tesis que nos dice excepciones devienen inentendibles cuando la parte que las opuso al contestar la demanda o la reconvención carece de legitimación pasiva en la causa. Y nos dice, conforme el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, por excepciones se entienden todas aquellas defensas que pueden emplear la parte demandada para impedir el ejercicio actual de la acción o destruir esta. Excepciones como en principio resulta obligatorio su examen para el juzgador conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de dicha legislación, en tanto que este último numeral ordena que en la sentencia debe ocuparse de la misma, pero verdad es también que cuando se carece de legitimación pasiva en la causa, las excepciones opuestas al contestar la demanda o la reconvención por parte de la que cae en esta hipótesis se hacen o devienen inatendibles ante la ausencia de interés sustantivo en la relación o situación en la que se hace derivar la acción deducida en contra de esa parte, no importando el que la misma hubiera sido señalada como parte demandada en el ejercicio de la acción, sea principal o reconvencional, y que se le haya reconocido en ese carácter. Mm, por el juzgador, pues ello tan solo le confiere legitimación pasiva en el proceso, la cual es distinta de aquella. En este caso, lo que estamos viendo es cómo lo que tenemos, o lo que vamos a oponer como excepciones y defensas, van a ir acordes a lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Como en este caso demandados. Que al final tenemos que comprender que una buena defensa implica em, una buena defensa implica que tengamos el conocimiento de nuestro expediente. Vamos a ver un pequeño videín con respecto a justo cómo son las excepciones y las defensas marcadas en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como les mencionaba, si bien tiene un año que se publicó, también lo es que pues apenas acaba de empezar a tener vigencia. Entonces, vamos a compartir un momentito la pantalla y vamos a ver este video.
Como pudieron darse cuenta de este video, estos videos a mí me gustan mucho porque creo que en pequeñas cápsulas, pues sí, como en pequeñas capsulitas, se van como entablando como justo lo que tenemos que ir viendo dentro del juicio, ¿no? En qué consiste una excepción? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cómo se pueden llevar las audiencias? ¿O cuáles son algunas recomendaciones, ¿no? Cuando yo no conozco algo y de pronto no encuentro la tesis o de pronto no encuentro, em, ¿cómo decirles? No encuentro como el sustento jurídico. Lo que hago de pronto es también irme a YouTube y voy viendo, ¿no? Hay canales jurídicos bastante interesantes que nos pueden ayudar bastante bien y que al final del día sí es necesario el que podamos como ir profundizando, ¿no? Y principalmente cuando hay estas reformas a los procesos, cuando hay reformas cuando hay reformas a lo que se señala, eh, dentro de una reforma importante que pueda afectar a los derechos y obligaciones a los cuales las partes, hablando de contratos o en cuanto a juicios, pues van a verse ahora obligadas. Sí considero que es súper importante el hacernos como del estudio, ¿no? Em, yo les mencionaba, ¿no? Que yo veo de pronto estos, en el material que van a tener ya propiamente, pues van a encontrarse algunos videos ya casi al finalizar la unidad 3, bueno, más bien la unidad 3 y la unidad 4, van a encontrarse ligas y videos justo de cómo se desarrolla una audiencia preliminar, cómo se lleva una audiencia de juicio, cómo se desahogan las pruebas en estas audiencias. Y que para mí es súper importante el que ustedes, eh, pues sí, o sea, que ustedes pues lo tengan bien conocido y que también se den una idea, ¿no? Eh, normalmente cuando uno va comenzando, sí es bien complicado el entender qué es lo que está pasando en una audiencia, ¿no? Y que es bien diferente cuando uno ve una audiencia a cuando uno participa dentro de la audiencia, ¿no? Tienes que estar prácticamente centrado en lo que estás haciendo. Em, a mí todavía a la fecha me da mucho nervio cuando voy a las audiencias porque digo, chin, o sea, y si las riego, chin, o sea, ¿y qué va a pasar de pronto si contesto algo mal, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral, y es algo que también ya se está dando en las otras materias, em, principalmente en materia laboral lo he visto, que cuando un abogado no sabe la autoridad jurisdiccional en la misma audiencia que se está celebrando, le da vista al trabajador o le da vista pues sí, a la empresa para que cambie de asesores jurídicos y suspende las audiencias y al abogado que estaba ahí presente lo multa por su falta de conocimiento y por su falta de capacidad para llevar estos asuntos. Entonces, sí es bastante complicado, sí es bastante feíto de pronto, este, que a uno lo saquen de las audiencias y que lo expongan y lo exhiban, ¿no? Y aparte de que va a haber grabación de esa audiencia con respecto a lo que uno está haciendo, ¿no? Y que pues se termina uno quemando por la falta de conocimiento y la falta de preparación. Entonces, sí de verdad, si no conocen algo, revisen, si no saben de algo, pregunten, vayan vayan a los libros, vayan a la ley, vayan a los videos, vayan a otros profesionales. Si tienen amigos o amigas que han sido abogadas, que son abogadas y que se dedican a las materias, acérquense a ellos. Em, sé que algunos, o más bien la mayoría o todos trabajan en algo diferente al derecho, pero sí es muy importante el que ustedes pues le vayan entrando a esto de los catorrazos. En la teoría es como muy fácil, o pareciera que suena muy fácil, pero ya en la práctica sí está cañón, porque al final del día, el cómo formular o hacer una demanda, el cómo formular o hacer una contestación, pues sí es bastante complejo, ¿no?
que sí me gustaría que vamos a ver en su tarea correspondiente a esta segunda unidad. Estoy proponiéndoles un caso práctico. Con este caso práctico, ¿qué es lo que yo busco? Justo que ustedes vayan ejercitándose en la realización de los escritos jurídicos que normalmente vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro ejercicio profesional. Podríamos dedicarnos únicamente a comprender y aprender conceptos. Sin embargo, yo creo, y de verdad se los digo como eh, de la mejor manera, que de pronto es complicado el ponernos a trabajar, el ponernos a ir a un tribunal cuando no tenemos certeza de lo que vamos a hacer. Entonces, yo les propongo en esta unidad, y en la unidad 2 3 y en la unidad 4 justo ponernos a pensar, de la misma manera que lo hice con el derecho laboral y con el derecho mercantil, con un caso práctico. Entonces, esta unidad lo que va a buscar es el ejercicio de pues sí, el ejercicio de la elaboración de una demanda en la cual pues hay un caso práctico, es un caso que a grandes rasgos a mí me tocó ver, creo que el juicio se sigue peleando, es un tema de una objetividad, una responsabilidad civil objetiva, es decir, cuando por la causa de un bien propiedad de alguien más genera un daño en la esfera jurídica de una persona o de una familia, en este caso es de una familia, se está peleando una indemnización. A grandes rasgos yo les puse el caso práctico. em, y pues, ¿qué es lo que yo quiero? Que precisamente se pongan a pensarle, que realmente ya si ustedes tienen la ley, ya les mencionaba el artículo, pues pueden elaborar la demanda y que entre más lo robustezcan, pues va a ser mucho mejor. Esto no lo agregué en el material, creo que también, bueno, el caso práctico ya está hecho, ya está, yo creo que en esta semana van a poder tener el material. Y lo que voy a hacer ahorita, esto no lo agregué, pero creo que también es importante el que ustedes lo sepan, cómo está compuesto un juzgado en cualquier materia. Normalmente, y bueno, aquí lo vamos a poner, aquí está el juez. El juez en este caso es el encargado de estar resolviendo, ¿no? Él es el jefe prácticamente de lo que pasa en el juzgado y este juez va a tener funcionarios que van a realizar ciertas tareas administrativas que pues obviamente él no puede realizar. El juez que va a tener, el juez va a tener va a tener secretarios de acuerdos. Estos señores, ¿qué es lo que hacen? Bueno, en materia laboral, por ejemplo, estos secretarios va a ser el secretario instructor y luego los secretarios de acuerdos en materia civil familiar y también en materia penal también van a estar los secretarios. Ellos son los que acuerdan las promociones. Anteriormente, eh, cuando el juez no se encontraba, los secretarios, por medio de una circular o de un acuerdo dentro del juzgado, cuando no se encontrara el juez, los secretarios iban a poder realizar las audiencias en el procedimiento ordinario y ellos iban a hacer las veces de jueces. Hay secretarios que acuerdan las promociones y todas estas promociones van a estar apegadas a lo que es el código de procedimientos civiles. Estos secretarios, a su vez, van a tener, bueno, también van a estar los actuarios
Los actuarios, ¿qué es lo que hacen? Los actuarios son los encargados de ir a notificar todos los acuerdos que tengan la característica de una notificación personal. O también van en ocasiones a expedir o van a ser los encargados de realizar las inspecciones judiciales, que es un tipo de prueba, lo vamos a ver la próxima semana, em, que es una inspección judicial. ¿Qué es lo que hacen los actuarios? Pues los actuarios al final del día lo que hacen es levantar las razones actuariales, aquí lo vamos a poner. Bueno, pues su principal tarea es notificar y, y dar fe de una circunstancia. ¿Sale? Los actuarios son fedatarios públicos al igual que los secretarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? En este caso, los actuarios, a diferencia de los secretarios, lo que van a hacer es precisamente el certificar o dar fe de una determinada circunstancia o de una determinada situación. Ya les decía, ¿no? Lo primero que ellos hacen es notifican. Y lo que ellos van a digamos que los actores están por abajito de los secretarios, lo que ellos van a notificar y la forma en la que lo realizan, ya les había dicho yo en el transcurso de esta clase, se llama una razón actuarial. Es la razón actuarial. En este que van a venir todas las circunstancias eh, de las cuales se llevó a cabo el emplazamiento, se llevó a cabo la notificación, em, pues sí, se llevó a cabo la notificación de los actos procesales y es con lo que van a ellos a realizar. Los secretarios que van a hacer van a acordar qué es lo que acuerdan justo todas las promociones. Los actuarios van a dar fe pública, pero únicamente a lo que son las circunstancias que pasan dentro del juzgado y que son las que se desarrollan también en las audiencias. ¿Qué es lo que se busca con esta división de tareas? Pues justo que el juez pueda delegar y pueda ocuparse como de otras circunstancias. También con qué nos vamos a encontrar. El mismo juzgado va a tener personal de archivo. Como su nombre lo dice, estos son los que resguardan los expedientes. Y como resguardan ellos los expedientes, ellos van a tener el control de cada una de las circunstancias que se van dando dentro del mismo del mismo juzgado, son los que prestan los expedientes, son los que permiten a los litigantes el estar recibiendo bueno, no más que recibiendo, revisando los expedientes y prácticamente todo lo que se suscite dentro del juzgado, pues normalmente el primer filtro van a ser ellos. Posteriormente van a ser los secretarios y los actuarios. Ellos también llevan algo que se llama el turno. Cuando una promoción ingresa por medio de la oficialía de partes, que es otro órgano, por así decirlo, del mismo juzgado, ustedes llegan con su promoción, pasa oficialía de partes, que es lo normal. Oficialía de partes, ¿qué es lo que hace? Pasa las promociones al archivo, ellos lo turnan. ¿Qué es turnar? El pasarlo, y ellos pasan el expediente y la promoción aquí con los secretarios. Dependiendo de las circunstancias que tenga ese expediente, el secretario va a emitir un acuerdo. Y ese acuerdo lo tiene que quien lo revisa es el juez. ¿Sale? ¿Qué pasa con los actuarios?
Con los actuarios son los encargados de de notificar y hacen razones actuariales. Pero también, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues es bien fácil. Esto que ellos hacen, tienen que ir a notificarlo. ¿Lo pueden notificar en dónde? En el mismo juzgado o también lo pueden notificar en el domicilio, en este caso, de la parte a la cual se ha señalado. Ya lo mencionábamos en el transcurso de la sesión del día de hoy. Em, el emplazamiento es un acto que se tiene que realizar con la persona que está señalada en el mismo acuerdo admisorio de la demanda que ordena el emplazamiento. Y pues quién es el que lo tiene que realizar, pues el actuario en el domicilio, perdón, que señaló la parte actora en el escrito inicial de demanda. Y el actuario es el que lo tiene que presentar. Una vez que él emite la razón actuarial, la tiene que regresar, en este caso, al secretario, y el secretario tiene que acordar que precisamente se ha hecho el emplazamiento, y con esto pues ya empiezan a correr los términos. Como les decía, todo, o sea, esta sería como por así decirlo una organización básica de cómo funciona un juzgado. Lo vamos a poner más bonito. O sea, si lo tuviéramos que ver como en una figura geométrica, podríamos decir que hasta la cima está el juez. Después del juez, ¿con quién nos encontramos? Con el secretario de acuerdos. Después del secretario de acuerdos, podríamos decir que nos encontramos con los actuarios, y con los actuarios tendríamos que decir que nos encontramos con todo el personal administrativo. Si se fijan, eh, esta partecita de los actuarios podría ser, podríamos incluso en ocasiones saltárnoslas, en el sentido de que podríamos decir que es ascendente, en el sentido de que el litigante, por medio del personal administrativo, y por medio del escrito, hace que su solicitud llegue al juez, y el juez lo que tiene que hacer es justo regresarlo. Aquí, ¿qué podríamos decir? Supongamos, yo presento mi escrito de contestación de la demanda. ¿Quién lo recibe? El personal administrativo, ya sea oficial de partes, que es como el primer filtro, después el archivo, y este pasa al secretario de acuerdos. Aquí ya no hay un actuario. El secretario de acuerdos pasa su acuerdo, su proyecto de acuerdo al juez, este lo revisa y se lo regresa al secretario de acuerdos, lo firma. El secretario de acuerdos, ¿qué es lo que hace? Lo publica, y aparte ordena la notificación personal de, del acuerdo donde el emplazamiento, y se regresa al bueno, se le pasa al personal administrativo, y el personal administrativo se lo pasa o se lo turna al actuario para que el actuario realice el emplazamiento. Y una vez que lo haga, regresa al personal administrativo del archivo, regresa al secretario y al juez, y así vamos eh, como caminando en el proceso, ¿no? Em, Vamos a ver, mm, les voy a enseñar un- una cédula, perdón, una razón actuaria.
Permítanme un momento, estoy abriendo la plataforma en este caso, del sistema judicial. Veremos un poquitín, es medio lento el sistema del Poder Judicial de la Ciudad de México. Eh, la utilización de este material únicamente es para fines didácticos y lo vamos a aquí. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un expediente. Aquí en el expediente vamos a encontrar el juzgado, el actor, el demandado, el juicio y el cuaderno. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que en un momento determinado yo les mencionaba con respecto a la publicación en el boletín? Aquí lo encontramos. Este es un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Precisamente la circunstancia, la situación que se está presentando. Por ejemplo, esta es una demanda de alimentos por comparecencia. Aquí es de la misma manera en la que se establece la formulación de la demanda. En la Ciudad de México una, em, hay un capítulo especial, o bueno, había un capítulo especial para presentar este tipo de demandas sin necesidad de hacer un escrito. Aquí está, miren, por ejemplo, aquí está, cuando el secretario de Acuerdos como fedatario público lo utiliza. Entonces aquí dice, certifica que el término de 9 días para dar contestación a la demanda corre del día tal al día tal, que es muy importante con esto que ya les había explicado cuando vimos el calendario, ¿no? Em, Tenemos que tomar en cuenta los términos procesales. Aquí eh, el secretario de Acuerdos lo está manifestando, está viendo de qué fecha fue el traslado y pues va a señalar algunas situaciones con respecto el, al expediente, ¿no? A ver, aquí está lo del boletín. Estoy buscando una cédula de notificación. No la encontré, pero bueno, con las cédulas de notificación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente con una cédula de notificación, creo que tengo en materia laboral, pero no nos va a servir para efectos de la clase. Sí tenemos que poner como mucha atención con esto, eh, con los términos, principalmente con los términos, es como lo fundamental. Em, Tienen que saber cómo moverse también dentro del mismo juzgado, en el sentido de que, pues, si ustedes ya saben cómo van o cómo se establece como en este caso, el juzgado, pues van a poder dar sentido al seguimiento que tienen que realizar. Un juicio es seguimiento. Si se quieren ustedes dedicar al litigio, el litigio implica mucho seguimiento. Implica que estén yendo cada rato al tribunal,
implica que estén yendo constantemente al juzgado, a revisar los asuntos, a elaborarlos, estar detrás de los servidores públicos. em, im- el litigio es seguimiento, el litigio es estar al pendiente de lo que día a día sale publicado. Vamos ya en estos últimos minutitos, casi 20 minutitos de clase a, a utilizarlos para, como de manera introductoria para la siguiente sesión, que sería la última. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima sesión? Y procuraré que sea como de la misma manera que esta, como lo más práctica posible. Vamos a entrar al material probatorio. Si bien es cierto en materia civil, bueno, ya en todas las materias, en materia civil fundamentalmente, antes en materia laboral, el ofrecimiento y admisión de pruebas no se llevaban desde el inicio de la demanda, desde la parte postulatoria, la etapa postulatoria, sino que se realizaba cuando teníamos el anterior proceso en materia laboral. em, Ante las juntas de conciliación y arbitraje había una etapa que se llamaba etapa de admisión, de ofrecimiento, admisión, ofrecimiento y admisión de pruebas. En esta etapa, las partes ofrecían sus pruebas posterior a haber ofrecido su contestación y su demanda, y a su vez hacían las objeciones. Actualmente, en materia laboral, se tiene que hacer todo previo a la audiencia preliminar. Este, y bueno, cada prueba va a tener su naturaleza diferente, cada prueba va a tener em, la naturaleza y la riqueza que sean necesarias para poderlas desahogar en la audiencia de juicio. Y finalmente, pues vamos a tratar la próxima semana de ver también de manera muy rápida cómo se elabora una sentencia, cómo se elabora un recurso o qué recursos existen dentro del procedimiento ordinario civil, y con eso terminaríamos pues la sesión de la próxima semana. ¿Qué me gustaría que también tengan como conciencia, ¿no? Eh, ya lo mencionaba yo al inicio de esta sesión, lo mencionaba la vez pasada, este funcionamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares em, vino a revolucionar el mundo del derecho civil. Prácticamente la forma en la que vamos a llevar las audiencias en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil. Bueno, en materia mercantil ya tiene su tiempo. El Código de Comercio establece lo necesario o lo básico indispensable que se tiene que realizar con el tema del procedimiento oral mercantil. Va a establecer incluso las cuantías en las cuales se va a llevar este procedimiento y cómo se va a llevar por medio del procedimiento escrito. Entonces, sí es muy importante que tengan conciencia de esto, sí le den una repasada a el Código de Procedimientos Civiles nacional, en materia civil, en materia familiar. ¿Por qué? Porque al final del día es una legislación que acaba de entrar en vigor. Algunos estados ya se habían adelantado con la emisión o con la aplicación más bien de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Estado de México creo que es uno de los pioneros con las reformas. Inmediatamente entra una reforma a cualquier ley o cualquier forma de gobierno, más que de gobierno, perdón, de justicia. Y el Estado de México propicia cursos, propicia espacios en los cuales se pueda realizar el ejercicio de esta nueva forma. em, pues sí, el ejercicio de esta nueva forma de impartir justicia, ¿no? Porque ya lo veíamos la semana pasada también, entre impartir justicia y procurar justicia son dos conceptos totalmente diferentes. En el ámbito jurisdiccional, pues es la impartición de justicia. em, y pues el Estado de México sí le ha entrado como bastante, ¿no? El tema de, incluso con la pandemia, el Estado de México realizaba audiencias a distancia vía Zoom, señalaba fecha de la audiencia, se tenían que llevar como ciertos cuidados, ciertos procedimientos y verificar, en este caso por una videograbación de las sesiones, cómo se estaría llevando la audiencia, cómo se tendría que desahogar, justo por el tema de la contingencia.
Las promociones, las audiencias, todo ya es cero papel, incluso tienen una política en el Poder Judicial del Estado de México de cero papel. Entonces uno llega, imprimen, más que imprimen, perdón, escanean, le dan ahí mismo su hoja del acuse y la autoridad jurisdiccional y el acceso para el tribunal electrónico. Si es, la verdad, una facilidad en cuanto a la herramienta. Creo que tiene que haber como también cierta adaptabilidad de nosotros los litigantes, pero pues tenemos que ir dando paso como a estas nuevas formas de aplicar la justicia. Espero que con la sesión del día de hoy puedan realizar la actividad y em, tienen que estar como muy, muy atentos. De nueva cuenta, por favor, si tienen alguna circunstancia, tienen alguna situación con respecto a las tareas, escríbanme a mi número telefónico, estoy ahí al pendiente. Ha sido un mes un poco complicado justo por la carga de trabajo que he tenido, pero pues en la medida de lo posible pues estoy al pendiente del grupo, estoy al pendiente de ustedes. Sé que es necesario el que nos demos un tiempo también ustedes para repasar, para escuchar la clase, para leer lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si tienen curiosidad de cómo se llevaba anteriormente en el juicio ordinario civil de forma escrita, pues también revísenlo, dependiendo como de pues sí, como de las leyes de cada estado, pues también por eso se decidió unificar porque había criterios diferentes dependiendo como del Estado, la forma en la que iba a actuar la autoridad jurisdiccional y pues eso generaba cierto caos o cierta violación de derechos. Por eso entró este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero de verdad, por favor, acérquense. em, si tienen alguna duda con la elaboración de la tarea o tienen alguna circunstancia especial, por favor, de verdad, comuníquense conmigo para que pueda brindarles la asesoría correspondiente, para brindarles el material que considero que pudieran como aplicar y ayudarles. Y pues estamos entonces al pendiente, estamos en comunicación. Que tengan un excelente sábado, un excelente inicio de semana y pues sería todo de mi parte. Estamos viéndonos la próxima semana para ver la etapa probatoria, las etapas del juicio ordinario civil, del juicio ordinario civil con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y las estructuras de las sentencias, los recursos y bueno, propiamente los medios de impugnación. Si podemos ver un poco de amparo, no sé si nos vaya a dar el tiempo, pero pues cuenten con eso y vayan preparándose también para su examen, que ya es la próxima semana. Les envío un saludo, cuídense, hasta luego.